En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Los Jinn, seres creados a partir de fuego sin humo, poseen habilidades extraordinarias, entre ellas, la capacidad de transformarse y manifestarse en nuestra dimensión, adoptando múltiples formas para interactuar con los humanos. Hasta ahora, esa información nos ha llegado a través de textos sagrados y relatos tradicionales, pero el misterio se intensifica cuando escuchamos sobre su mundo directamente, de uno de ellos. El periodista egipcio Muhammad Isa Daoud tuvo una experiencia fuera de lo común, entrevistó a un jinn musulmán. Esta sorprendente conversación fue plasmada en su libro Hir Sahafi, más tarde traducido al indonesio y al malayo bajo el título Dai el Autengan Jin Muslim. Ahora bien, es crucial entender algo. Lo dicho por este ser no puede tomarse como una verdad absoluta. Aunque algunas de sus palabras se alinean con lo revelado en el Corán y en los hadices, aportando cierta legitimidad al testimonio, no debemos olvidar que nos movemos en el terreno de lo oculto, más allá de la comprobación humana. El diálogo con un ser invisible nos invita a reflexionar, pero también nos recuerda los límites de nuestro conocimiento. Así comenzó una conversación imposible, un encuentro entre un humano y un jinn. ¿Quién eres?, fue la primera pregunta del periodista. Me llamo Incanjur, respondió la voz etérea. Provengo de Bombay, India. Intrigado, Isa preguntó por su edad. El ser lo miró fijamente. Su silencio era denso, como si escudriñara el alma del entrevistador. Isa repitió la pregunta. Jura que no me harás daño, dijo el jinn finalmente. Juro por Alá Todopoderoso que no lo haré, respondió Isa. La conversación avanzó con cautela. Si hablamos en términos humanos, dijo el jinn, sería como un joven de 15 o 17 años. No me refiero a eso, aclaró Isa. ¿Cuál es tu edad real, en años de jinn? Incanjur respondió con serenidad. Tengo 180 años. Para los de mi especie, eso sigue siendo joven. Isa quiso saber más sobre su linaje. ¿Tu padre aún vive? No, dijo el jinn con tristeza. Murió en un conflicto por el poder. Su mano derecha lo traicionó. Se llamaba Had y tenía 950 años cuando falleció. Mi bisabuelo murió al intentar escuchar los secretos del cielo. Un fuego lo alcanzó. Murió con casi 1000 años. El periodista estaba asombrado. Incanjur explicó entonces lo que muchos solo han escuchado como leyenda. Entre nosotros, las largas vidas son comunes. Muchos viven siglos, otros miles de años. Isa preguntó con incredulidad, ¿miles de años? Así es, dijo el jinn. Algunos de nosotros alcanzan los 3000, incluso 4000 o 5000 años. Hay quienes superan los 6000, e incluso existen unos pocos con 7000 años. Pero los más antiguos son los demonios. Entre ellos, Iblis y sus 5 hijos. Aún viven, desde tiempos inmemoriales. Un mundo paralelo, un reino invisible, voces que cruzan el velo. Lo que Isa escuchó no era una historia, era una revelación. Para comprender mejor el relato de Incanjur, debemos acudir directamente a la fuente más autorizada, el Corán. En la sura llamada Al-Jinn, Alá describe un momento revelador, y los jinn que escucharon el Corán dijeron, buscamos el cielo, pero lo encontramos lleno de guardianes poderosos y meteoros. Solíamos sentarnos en lugares elevados para escuchar, pero ahora, quien intente escuchar encontrará una llama esperando. Este versículo arroja luz sobre lo que antes solo eran rumores y leyendas. Revela que los jinn, en tiempos antiguos, solían acercarse a los cielos para espiar los decretos divinos, pero fueron interceptados por fuego. El profeta Muhammad, la paz sea con él, explicó que estas llamas no eran meros fenómenos celestes, eran castigos directos, llamaradas que perseguían a los jinn por intentar robar secretos del mundo divino. Aunque ni el Corán ni los hadices fijan con exactitud la edad de los jinn, existen relatos que nos permiten imaginar su longevidad. Se cuenta que Umar ibn Abdulaziz enterró una serpiente muerta, pero no era una serpiente común, era un jinn, uno que había escuchado la recitación del Corán directamente del profeta, la paz sea con él. Y hay algo más, Satán, que también es un jinn, ya existía mucho antes de que Adán fuera creado. Este hecho nos lleva a una conclusión innegable. Algunos de estos seres han vivido, durante milenios. Incanjur dijo la verdad, o al menos,
parte de ella, porque a veces, lo que parece imposible, está más cerca de lo que imaginamos. Durante su conversación, Isa descubrió un rasgo particular de la personalidad de Incanjur, su orgullo. Con entusiasmo, el jinn le contó que había memorizado todo el Corán en apenas 4 meses, y que no dudó en presumirlo frente a otros de su estado. Aquella reunión no estaba compuesta por jinn como él. Muchos no compartían su devoción ni su habilidad. Pero en lugar de elogiarse a sí mismo, Isa le aconsejó con firmeza y calma: alaba a Alá por haberte concedido esa fuerza. Recuerda que quien otorga, también puede quitar. El consejo caló hondo. Incanjur, visiblemente tocado por las palabras de Isa, recordó a su amigo Jin, aquel que luchaba por memorizar. Ese amigo solía decirle algo que no había olvidado: memorizar sin practicar no significa nada. Isa asintió con aprobación. Aquellas palabras, aunque simples, reflejaban una verdad profunda. Recordó una historia que había escuchado tiempo atrás. A un erudito se le informó de alguien que había memorizado todo Sahih al-Bukhari. Su respuesta fue directa: sin acción, no es más que tinta sobre papel. Intrigado, Isa cambió de tema y preguntó algo que lo había inquietado por mucho tiempo: ¿cuál es el idioma más antiguo que conocen los humanos? La respuesta de Incanjur se basaba en los recuerdos transmitidos por generaciones. Sus ancestros, los mismos que sufrieron la ira de Alá por intentar oír conversaciones del cielo, habían compartido ese conocimiento con su padre, y según lo que él sabía, el árabe era la lengua más antigua de todas. Nuestros ancestros en la India decían que el árabe fue la primera lengua. Esta creencia sigue viva entre los nuestros: memoria sin humildad, conocimiento sin acción, y lenguas antiguas que aún resuenan entre sombras. En la historia de los jinn, hay más sabiduría de la que muchos se atreven a aceptar. En algún momento de su entrevista, Isa lanzó una pregunta directa, una que muchos de nosotros nos hemos hecho alguna vez: ¿cómo se ven realmente los jinn? La respuesta de Incanjur no se hizo esperar. Con cierta molestia, explicó: muchos humanos piensan que somos monstruos horribles, con rostros retorcidos, colas peludas o formas grotescas. Pero eso no es más que imaginación desbordada, no tiene base real. Isa, sin embargo, le devolvió una observación aguda: ¿y no son algunos de ustedes, los propios jinn, quienes han alimentado esas ideas? Tomando formas espeluznantes para asustar a los humanos. Incanjur, ¿cómo puede ser eso? Isa entonces lo explicó con claridad: algunos demonios lo hacen a propósito. Adoptan apariencias terroríficas para sembrar el miedo, o para cumplir sus propios fines maliciosos. El jinn lo reconoció, aunque con matices. Eso puede ser verdad, pero los humanos han exagerado mucho. La mayoría de esas creencias no son más que mitos y mentiras. Incanjur hizo una distinción crucial. Es cierto, los demonios sí adoptan formas malvadas, deformes, dignas de espanto, pero los jinn musulmanes, a nosotros, Alá nos concede una forma buena, noble, diferente. Detrás del velo del miedo y la superstición, se esconde una verdad más sutil. No todo lo que no comprendemos debe ser temido. En su deseo por desmontar las leyendas y los mitos, Isa lanzó una pregunta crucial: hablemos con claridad. ¿Cuál es tu forma verdadera, la que te dio Alá? El jinn no dudó en responder. Su tono era honesto, casi introspectivo. En esencia, nuestra forma no dista tanto de la humana. Claro que hay diferencias, pequeñas pero notables. Por ejemplo, nuestras cabezas son un poco más grandes en proporción a nuestros cuerpos, y nuestros ojos no son redondos como los suyos, son alargados. Algunos miran hacia arriba, otros están inclinados, como los de los chinos o japoneses. Pero, a diferencia de los humanos, nuestros ojos suelen ser más amplios, grandes, como los de un ciervo. Isa, intrigado, lo interrumpió: siempre se dice que sus ojos son rojos. ¿Eso es cierto? No necesariamente. Al igual que ustedes, tenemos ojos negros, marrones, amarillos. Eso sí, nuestro negro tiende a un tono blanquecino, diferente del de los humanos. Y sobre el rojo, lo que muchos ven es una especie de resplandor, una energía tenue que emana de nuestros ojos, a veces rojiza, pero no es aterradora. Hay quien incluso la encuentra bella. Incanjur continuó, con voz firme pero tranquila: nuestras orejas suelen tener forma parecida a las de los caballos, puntiagudas. Algunos de nosotros, en cambio, tenemos orejas como las de un gato. Y si lo piensas, las orejas de gato y las de caballo no son tan distintas. Por eso, cuando adoptamos formas, solemos preferir las de felinos, caballos o incluso tigres. Luego habló sobre sus narices.
Están en el centro del rostro, como las suyas, pero no son tan definidas. La mayoría de nuestras narices son planas o redondeadas, parecidas a las de los hombres y mujeres filipinos. Después vino un detalle curioso sobre las costumbres de los jinn musulmanes. Seguimos la sunna del profeta Muhammad, la paz sea con él, y nos dejamos crecer la barba. A quienes no tienen barba se les llama caras de olla. Nuestro cabello es grueso, muy espeso. Las mujeres jinn, especialmente, lo tienen tan largo que a veces roza el suelo. Es un símbolo de belleza para ellas. En cambio, muchos de nosotros, los varones, somos calvos o con cabello áspero. Isa, cada vez más fascinado, preguntó sobre sus extremidades. ¿Y sus manos y pies? Nuestras manos se parecen a las de ustedes, pero nuestros brazos son más largos. Nuestros dedos también lo son. Y nuestras uñas, diferentes. En cuanto a los pies, la posición del talón y la forma de los dedos son distintas. Hay una agudeza en nuestros pasos que los diferencia claramente de los humanos. Lo invisible tiene forma. Lo extraño también puede ser bello. Pero hay que escuchar para comprender. Solo así se disipan las sombras del miedo. En su afán por entender más allá de la apariencia, Isa lanzó una pregunta directa. Quería saber si los jinn eran tan distintos de nosotros como se piensa. Dime, ¿tienen huesos, corazón, órganos como los nuestros? ¿Sistemas digestivo y respiratorio? Sí, claro que sí. Contamos con todo eso, aunque no exactamente igual. Nuestros huesos, por ejemplo, son más grandes en proporción a nuestra carne. Pero eso nos da una flexibilidad impresionante, muy por encima de la humana. Nuestros órganos internos, aunque pequeños, funcionan como los suyos. Respiramos, pero no necesitamos tanto oxígeno como ustedes. También habló de su sistema digestivo. Lo que comemos se procesa, igual que en ustedes. Y sí, expulsamos desechos. Pero los nuestros no son sólidos. Se manifiestan como una especie de vapor espeso. Incluso nuestra orina es un gas, a presión alta, ligera, casi como una pequeña fuente. Luego reveló un detalle escalofriante, uno que conecta su mundo con el nuestro de forma directa. ¿Sabías que un demonio puede orinar en el oído de un musulmán que no menciona el nombre de Alá antes de dormir? Una afirmación extraña, pero no sin fundamento. En uno de los hadices recogidos por Al-Bukhari, se cuenta de un hombre que pasó toda la noche dormido, sin levantarse para rezar. El profeta, la paz sea con él, dijo sobre él: el demonio ha orinado en sus oídos. Y este mismo relato aparece también en Sahih Muslim y otras colecciones. Isa, todavía con muchas dudas, preguntó algo más. ¿Los demonios, o los jinn en general, tienen cuernos? Sí. Todos los jinn nacemos con 2 cuernos. Pero no son como los que imaginan los humanos. Son diminutos, pequeños como la letra Nan. Apenas visibles. ¿Así que tú también tienes cuernos? Claro. 2. Pero tan pequeños que ni siquiera notaría su forma a simple vista. Pero Isa fue más allá. Tenía una última pregunta. ¿Y qué hay de Iblis? ¿Sus cuernos también son pequeños? No. Los de Iblis son grandes. Proporcionales a su cuerpo, que también es inmenso. Él ha vivido desde antes de la creación de Adán. Su longevidad es abrumadora. Nosotros, los jinn, envejecemos. Nuestro cuerpo se debilita, como el de ustedes. Pero él es antiguo. Y poderoso. La biología de lo invisible no es tan distinta. Y entre cada órgano, cada sombra, habita un propósito. Uno que no todos están listos para comprender. Incanjur compartió una afirmación contundente, una que se remonta a los propios hadices del profeta, la paz sea con él. Según él, los demonios tienen cuernos. Y no es solo un relato folclórico. Profeta, cuando el sol nace, se eleva entre los 2 cuernos del demonio, y cuando se pone, también lo hace entre sus cuernos. Por eso, no recen en esos momentos. Y dime, ¿cómo es el color de su piel? Al igual que ustedes, nuestros tonos de piel varían. Pero en general, tendemos a ser más oscuros. Nuestra piel es intensamente negra, se adhiere firmemente a la carne, como en los búfalos, aunque más gruesa. Algunos de nosotros incluso tenemos una piel aún más densa. Pero también existen jinn de piel blanca y roja. Hay una diversidad enorme entre nosotros. Y sin embargo, seguimos sin poder verlos.
Entonces surgió el tema de su invisibilidad. ¿Por qué no podemos ver a los jinn si están entre nosotros? Tiene sentido. Nuestro origen está en el fuego. Y el fuego, como sabrás, es un gas ligero. Es natural que no podamos ser vistos con facilidad. Pero, bajo ciertas condiciones, eso puede cambiar. Isa, ¿qué tipo de condiciones? Hay varias formas en las que podemos hacernos visibles. A veces tomamos una forma material, sólida, y entonces se nos puede ver. Otras veces, ciertas formas de magia rompen el velo y nos revelan. Incluso, si alguien bebe lo que llaman agua mágica, también puede llegar a vernos. Y claro, también podemos aparecer por voluntad propia. Lo que dijo Incanjur no es una fantasía sin base. Aunque la parte del agua mágica no puede confirmarse, lo demás sí. Los jinn tienen la capacidad de adoptar múltiples formas. Pueden aparecer como humanos o transformarse en animales, perros, gatos, caballos, burros, incluso serpientes. Y cuando asumen esas formas, sí, pueden ser vistos por nuestros ojos. No todo lo invisible es irreal. A veces, lo que no vemos simplemente no ha querido ser visto aún. Cuando hablamos de orígenes, muchos piensan que así como Adán, la paz sea con él, es el primer ser humano, Iblis debe ser el primero de los jinn. Pero esa creencia no es del todo correcta. Isa, dime una cosa, hermano. ¿Iblis es el padre de todos los jinn, como Adán lo es de la humanidad? No, en absoluto. Iblis no es el primero de los nuestros. Él mismo proviene de una línea más antigua de jinn. Isa, entonces, ¿quién fue el primero? ¿Quién fue el antecesor original de vuestra especie? Incanjur. Hasta donde llega mi conocimiento, y solo la conoce con certeza, su nombre fue Han. Él fue el primero de los jinn. Isa, ¿y qué hay de Iblis? Que Alá lo maldiga. Iblis era de los descendientes de los jinn. Poseía una inteligencia notable, al nivel de los ángeles. Pero fue su orgullo lo que lo destruyó. Cuando Alá ordenó a los ángeles, prosternaos ante Adán, todos obedecieron. Todos, excepto Iblis. Aunque estaba entre los ángeles, Iblis no era uno de ellos. Era un jinn. Y eligió desobedecer a su Señor. Cuando hablamos de los lugares donde habitan los jinn, muchos se preguntan, ¿dónde viven realmente? Isa, ¿dónde viven los jinn? Incanjur, la mayoría de nuestras ciudades se encuentran sobre el agua, ya sea en lagos o en la costa, donde tenemos nuestros centros de gobierno. Pero también tenemos ciudades que se hallan en lo más profundo de los océanos y ríos, lugares donde los humanos rara vez pueden llegar. Nos encontramos en desiertos vastos, montañas lejanas y barrancos solitarios, en cuevas profundas y bosques densos. Algunos, incluso, eligen vivir en los techos y habitaciones de las casas humanas, haciendo de estos lugares sus hogares permanentes. Y en lugares inesperados, como en los desagües o alcantarillas, muchos de los demonios prefieren esconderse. Pero, los jinn no solo existen en la oscuridad, también tienen creencias, religiones como los humanos. Isa, ¿religiones? ¿Cómo se organizan los jinn en términos de creencias? Algunos de nosotros seguimos el judaísmo, otros el cristianismo, pero los más numerosos somos los musulmanes. Los jinn cristianos se sienten cómodos en las casas de los cristianos, pero muchos prefieren estar cerca de las iglesias. Lo mismo ocurre con los jinn judíos, que habitan en las casas y sinagogas. Sin embargo, entre los musulmanes, buscamos hogares donde se rinda verdadera sumisión a Alá, no solo en apariencia. Isa, entonces, ¿es posible que haya jinn en mi casa? Incanjur. Sí, puedo verlos. Todos son musulmanes. Entre ellos están Ese y Mariam, las dos hijas de una jinni llamada Subida, quien está casada con Muhammad. De hecho, algunos de sus hijos están sentados en el techo de tu casa en este momento. Isa, a veces se molestan por los pájaros o los animales que también habitan en el techo. No. Se sientan tranquilamente allí durante el día. Cuando tú preparas comida, bajan a compartirla contigo. Y después, tras decir alhamdulillah, regresan a su lugar en el techo. Por la noche, se dedican a la oración y cuando se sienten cansados, simplemente descansan en donde les plazca, en las sillas, sobre alfombras o incluso en el porche. Isa, ¿viajan alguna vez? ¿Por alguna necesidad o algo más? Sí, algunos viajan. A veces, para rezar en la mezquita Al-Haram en Meca o en la mezquita del Profeta en Medina.
Van y vienen con una velocidad tan rápida como un rayo. Aunque invisibles para la mayoría, los jinn siempre están cerca, viviendo en silencio y paz en los rincones de nuestros hogares. En medio de su conversación sobre los jinn, Incanjur se preparó para ofrecer un consejo valioso. Hay algo importante que debo advertirte. Los demonios sienten una extraña atracción por los lugares sucios, como los pozos vacíos. La inmundicia, la suciedad, los atraen hacia esos lugares. Cuando escuchan el Adán, el llamado a la oración, se alejan de inmediato. Se dirigen hacia sitios cerca del agua, cubriéndose los oídos o tapándose la cabeza con su ropa. Algunos incluso se esconden en agujeros llenos de desechos. Por eso, siempre que entres al baño para hacer vudú, recuerda hacerlo con el pie izquierdo y recitar la oración: busco refugio en Aya el Todopoderoso contra los demonios machos y hembras. Y no olvides advertir a las mujeres que, cuando estén cerca de un inodoro, no arrojen agua hirviendo en los agujeros sin mencionar primero el nombre de Aya y buscar protección contra los demonios malditos. A veces, el agua puede matar a los demonios, y si eso sucede, sus familias intentarán vengarse. Especialmente si la mujer es la que causa el daño, ellos buscarán venganza. Si los demonios pudieran manifestarse, entrarían en los cuerpos de los humanos. Pero, gracias a Alá, su poder sobre nosotros está limitado. Este relato de Incanjur coincide con las enseñanzas del Hadís de Sahih al-Bukhari. Abu Huraira, que Aya esté complacido con él, narró que el profeta, la paz sea con él, dijo: cuando el Adán es pronunciado, el demonio huye rápidamente, alejándose hasta que ya no puede oírlo. Pero una vez que el Adán termina, regresa. Lo mismo ocurre con el Iqama, el segundo llamado a la oración. El demonio se aleja, pero tan pronto como termina, regresa. Y cuando el demonio regresa, susurra al orante, recordándole cosas que había olvidado, cosas que no pensaba antes de comenzar la oración. Así, el orante pierde la cuenta de las racas que ha realizado. Isa, mientras trabajaba en su libro, recordó un extraño pero revelador encuentro con un amigo jinn musulmán, un ser que había conocido durante sus estudios. Ese día, una pequeña figura decorativa, un portalápices con la forma de una cabeza de animal, le mostró algo que jamás habría imaginado. Amigo jinn, Salam, Isa. Mientras su amigo recorría la habitación, se detuvo ante el portalápices y, al verlo, su actitud cambió de inmediato. Miró la figura con una expresión de inquietud, y luego, con firmeza, le dijo a Isa: amigo jinn, toma un cuchillo y cortale la cabeza ahora mismo. O, al menos, rediseña la figura para que no se asemeje a la cabeza de una estatua. Isa, ¿por qué me pides eso? Su amigo, visiblemente alarmado, gritó con firmeza, como si diera una orden inquebrantable: amigo jinn, ve y hazlo. Saca eso de aquí ahora mismo. Intrigado, Isa no tardó en preguntar por qué tanta insistencia en la figura de la cabeza. ¿Qué viste, exactamente? Amigo jinn, vi un demonio encaramado sobre la cabeza de ese portalápices. Después de cubrir la cabeza de la figura, el ambiente en la habitación se calmó. El demonio había desaparecido. Amigo jinn, el profeta Muhammad, la paz sea con él, dijo que aquellos que crean imágenes como estas recibirán el castigo más severo en el día del juicio. Esto se refiere a figuras de seres vivos, estatuas e imágenes. Los ángeles no entran en una casa que tenga estatuas o imágenes. Isa, ¿y qué pasa con las fotografías? Amigo jinn, es lo mismo. También atraen demonios. Si tienes fotos, no las pongas en las paredes ni las dejes visibles. Si están en revistas o libros, asegúrate de que las imágenes no sean vistas. Amigo jinn, esto es cierto. El mensajero de Alá, la paz sea con él, relató un incidente en el que el ángel Gabriel le contó que no pudo entrar en su casa porque había imágenes en la puerta. También había una cortina decorada con figuras y un perro dentro de la casa. El profeta, la paz sea con él, ordenó cortar la cabeza de la imagen para que pareciera un árbol y que la cortina se cortara y se hiciera en 2 cojines para que la gente pudiera caminar sobre ellos. El perro fue expulsado. Isa, cuando hablaste del magnetismo que atrae a los jinn, me refería a si era una metáfora o algo literal.
Incanjur, con una expresión seria, respondió con firmeza, dejando claro que no era solo una figura de lenguaje. No, Isa. Es un imán real, literal. Los demonios lo perciben de la misma manera que tú inhalas un aroma fragante. Ellos pueden detectar estas estatuas desde lejos, pues emiten una radiación o resplandor que tus ojos humanos no pueden ver. Es como si alguien pudiera oler un delicioso platillo a lo lejos. Los demonios lo sienten de esa manera. Isa había comenzado a entender más sobre los jinn y sus extrañas atracciones hacia las estatuas. A medida que continuaba su conversación con Incanjur, la ciencia detrás de este fenómeno comenzó a cobrar más sentido. Isa, ¿pero cómo puede ser que los jinn se sientan atraídos por las estatuas? No son solo figuras hechas de materiales comunes como la piedra o el metal. Incanjur. Es más complicado de lo que parece. Todo objeto, incluidas las estatuas, emite una radiación electromagnética debido a su composición material y temperatura. Los materiales que se usan comúnmente para hacer estatuas, como la piedra, el mármol o el metal, tienen estructuras atómicas únicas. Estas estructuras pueden emitir frecuencias electromagnéticas específicas o bien reflejar y absorber energía ambiental proveniente de la luz, el sonido o el calor. Estas radiaciones crean lo que llamamos una firma EMF, un campo electromagnético único para cada objeto. Así como cada objeto tiene su propia firma energética, las estatuas también la tienen. Isa, entonces, ¿los jinn están relacionados con la energía más que con la materia física? Incanjur, exactamente. Los jinn, como seres de fuego sin humo, tienen una naturaleza energética. Esto sugiere que su existencia podría estar más alineada con la energía que con la materia física tal como la conocemos. Si lo pensamos en términos científicos, podemos hacer un paralelismo con las criaturas como los tiburones. Ellos detectan campos eléctricos a través de órganos especiales, las ampollas de Lorenzini. Los jinn, de manera similar, podrían tener la capacidad innata para percibir campos electromagnéticos o radiaciones, gracias a su naturaleza energética. Isa, entonces, ¿los jinn pueden resonar con estas radiaciones? Incanjur, así es. Al estar hechos de una energía similar al fuego, los jinn probablemente resuenan con ciertas radiaciones. Si un objeto emite una firma EMF que coincida con la vibración o la frecuencia energética que los jinn pueden percibir, eso podría atraer su atención. De alguna manera, las estatuas emiten una resonancia que los jinn pueden detectar y que los atrae. Recuerda que, al igual que los tiburones usan sus ampollas de Lorenzini para detectar campos eléctricos, los jinn podrían detectar esas sutiles frecuencias electromagnéticas. Esta capacidad de los jinn les permite percibir objetos que tienen firmas energéticas únicas, como las estatuas. Isa, eso explica mucho, pero, ¿qué pasa con los animales? Incanjur, es un fenómeno común en la naturaleza. Algunos insectos o animales, como ciertos tipos de moscas y hormigas, son capaces de detectar señales químicas, como feromonas, a kilómetros de distancia. Estas señales son invisibles a simple vista, pero son fundamentales para su interacción. Lo mismo ocurre con los jinn, pero en lugar de señales químicas, ellos perciben señales electromagnéticas o radiaciones. Isa, entonces, la atracción de los jinn hacia las estatuas se podría ver como un tipo de resonancia, ¿verdad? Así es. Es un fenómeno de resonancia, donde la radiación única y el perfil energético de las estatuas se alinean con las sensibilidades de los jinn. Ellos responden a esas vibraciones de manera similar a como ciertos animales responden a las feromonas. De esta manera, la ciencia detrás de la atracción de los jinn por las estatuas comenzó a tener un fundamento mucho más tangible para Isa. Al comprender la resonancia de las frecuencias electromagnéticas, pudo conectar lo místico con lo científico, viendo cómo la energía y la vibración podían ser el lazo entre los jinn y estos objetos aparentemente inofensivos. Isa había comenzado a comprender las complejidades de la relación entre los jinn, las estatuas y los objetos sagrados. A medida que la conversación avanzaba,
Incanjur compartió con él más detalles sobre las enseñanzas del profeta Muhammad, la paz sea con él, respecto a las estatuas. Incanjur, el profeta Muhammad, la paz sea con él, ordenó la destrucción de estatuas en varias ocasiones. Recuerda que, cuando se conquistó la Meca, el profeta envió a Khalid ibn al-Walid, que Alá esté complacido con él, a un lugar llamado Najla, donde se encontraba un ídolo de la diosa Alusa, adorada por las tribus de Quraysh y Kinana. Isa, ¿y qué hizo Khalid al llegar allí? Incanjur, Khalid, acompañado de 30 jinetes, llegó al lugar y destruyó el ídolo. Pero cuando regresó, el profeta le preguntó si había encontrado algo más allí. Khalid respondió que no, pero luego se enteró de que el ídolo no había sido destruido por completo. Así que, como era su deber, Khalid regresó a Najla. Al regresar, Khalid vio algo más, un ídolo adicional. Además, vio a una mujer etíope de piel negra, desnuda, con el cabello despeinado. Khalid, con valentía, la golpeó con su espada, cortándola en 2 partes. Isa. ¿Y qué ocurrió después de esto? Khalid regresó nuevamente y le contó al profeta lo sucedido. El profeta confirmó que la tarea había sido cumplida, y le explicó que esa mujer etíope era la verdadera Alusa. Según Inabas, que Alá esté complacido con él, Alusa no era más que una demonia. Isa, eso explica mucho, ya que los demonios parecen tener una relación profunda con las estatuas. Así es. Esta historia revela esa conexión. Sin embargo, hay una distinción importante. Los juguetes infantiles, aunque puedan parecerse a estatuas, no atraen a los jinn de la misma manera. Los niños, al jugar con ellos, no crean la misma resonancia energética que ocurre con las estatuas. Isa, ¿por qué es eso así? Incanjur, la razón detrás de esta distinción solo la sabe Alá, el Omnisciente. Es un aspecto de su sabiduría divina que no podemos comprender completamente. Por eso, te aconsejo que tengas mucho cuidado con tu hogar. No dejes ninguna habitación vacía sin propósito, ya sea para dormir o para recordar a Alá. Si dejas un espacio sin uso, un demonio podría ocuparlo y hacer de ese lugar su residencia. Este consejo está respaldado por un hadís que aparece en Sahih Muslim. En él, el profeta Muhammad, la paz sea con él, dijo: la primera habitación es para el hombre, la segunda para su esposa, la tercera para los invitados, y la cuarta es para el demonio. Así, Isa comprendió aún más las enseñanzas del profeta, y como los espacios, las estatuas y la limpieza espiritual de su hogar eran fundamentales para evitar la influencia de los demonios. Cada palabra de Incanjur reforzaba el poder y la sabiduría detrás de estas enseñanzas, guiando a Isa hacia una mayor comprensión del mundo invisible que lo rodeaba. La vida de los jinn, como la de los humanos, es un reflejo de la complejidad de las emociones y las relaciones. La charla entre Isa e Incanjur profundiza en este fascinante aspecto de los jinn, revelando paralelismos sorprendentes y diferencias significativas. Isa, ¿cómo son las relaciones de los jinn, Incanjur? ¿Se asemejan a las de los humanos? Sí, en muchos aspectos son similares. Al igual que los humanos, los jinn experimentan amor y odio, acuerdos y conflictos, afecto y hostilidad. Sus sentimientos de alegría y sus costumbres sociales pueden variar dependiendo de su grupo, familia, ciudad e incluso país. Cada comunidad tiene sus propias peculiaridades. Isa, eso suena sorprendente. ¿Y en cuanto a la reproducción? ¿Es similar a la de los humanos? En cuanto al embarazo y la procreación, hay diferencias importantes. El periodo de embarazo de los jinn es mucho más largo que el de los humanos, durando hasta 15 meses. Además, las jinn suelen dar a luz a entre 7 y 9 hijos, aunque en algunos casos pueden llegar hasta 12. Isa, ¿y qué hay de las relaciones entre humanos y jinn? ¿Es posible que se casen? La posibilidad de un matrimonio entre un humano y un jinn se considera casi imposible, debido a las diferencias profundas en su naturaleza. Alá, en su sabiduría, ha dejado claro en el Corán que los humanos deben vivir con otros humanos y los jinn con otros jinn.
En el Corán dice: y de sus signos es que creó para vosotros esposas de entre vosotros para que halléis tranquilidad en ellas, y puso entre vosotros amor y misericordia. Isa, entonces, ¿no existe ninguna posibilidad de unión? La única forma en que se podría dar un matrimonio entre un jin y un humano sería si el jin tomara forma humana. Pero, incluso en ese caso, la concepción de un hijo entre ambas especies sería imposible debido a las diferencias biológicas significativas. Isa, es una situación interesante. Pero, ¿realmente no hay ninguna posibilidad en este asunto? Al final, la realidad de estos asuntos solo la sabe Alá, el Todopoderoso. Él conoce lo que es posible y lo que no, y nosotros no podemos entender completamente todo lo que está dentro de su voluntad. La conversación de Isa con Incanjur le permitió adentrarse aún más en los misterios del mundo de los jin, un mundo lleno de complejidad, pero también de límites impuestos por la voluntad divina. Antes de cerrar este capítulo, quiero compartir con ustedes una historia que, aunque su autenticidad es incierta, podría ofrecer una perspectiva asombrosa sobre el rol de los jin en el campo de la medicina. El relato fue publicado el lunes 26 de marzo de 1979 en el diario kuwaití Al-Kabas. Y aunque no podemos confirmar que todo sea cierto, si lo fuera, sería una prueba impactante de que los jin poseen conocimientos más allá de los humanos en áreas como la medicina. La historia trata de una mujer llamada Samama Wadi, de 57 años, quien vivía en Manial, un suburbio de El Cairo. Era parte de una familia copta cristiana y llevaba luchando contra el cáncer durante 5 años. Un día, la señora Samama comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza y un dolor estomacal insoportable. Su esposo la llevó al hospital de urgencia, donde los médicos le diagnosticaron cáncer. Sin embargo, le informaron que la cirugía era imposible debido a que el cáncer estaba oculto en una vena diminuta en su estómago, lo que lo hacía inoperable. Fue enviada de vuelta a su casa. Un mes después, la señora Samama cayó en coma. Los médicos la mantuvieron con transfusiones de sangre y glucosa, pero ella estuvo en ese estado durante todo un mes. Cuando la señora Samama despertó, descubrió que había quedado paralizada. Desesperado, su esposo pidió la ayuda de un sacerdote, quien sugirió realizar ciertos ritos religiosos. Pero estos no tuvieron éxito. El cáncer se extendió a su hígado, y los médicos dijeron que solo le quedaban unos días de vida. En ese momento de desesperación, un vecino musulmán, que había regresado recientemente de la peregrinación, sugirió que la señora Samama recitara ciertos versos del Corán. Al seguir este consejo, algo increíble ocurrió. Empezó a sentir alivio y, por primera vez en meses, pudo dormir tranquila. El esposo, animado por esta mejoría, le trajo grabaciones de recitaciones del Corán que ella escuchaba constantemente. En noviembre de 1978, la señora Samama pidió algo inusual. Quería que su esposo comprara la mejor botella de perfume y la ayudara a lavarse todo el cuerpo con él. Luego, pidió estar en completa oscuridad, convencida de que quizás se estaba acercando al final de su vida. A la mañana siguiente, su esposo llamó a la puerta, pero no recibió respuesta. Cuando el esposo forzó la entrada, encontró a la señora Samama tendida en la cama, inconsciente, con la parte superior de su cuerpo envuelta en vendajes médicos y la parte inferior cubierta con una sábana blanca. Alarmado, llamó a los hijos y vecinos para presenciar el extraño acontecimiento. Luego, convocó a los médicos, quienes realizaron pruebas y encontraron algo asombroso. Parecía que le habían realizado una cirugía extremadamente delicada. La operación, aunque misteriosa, parecía haber sido un éxito total. Cuando la señora Samama se recuperó y estuvo consciente, compartió su relato con un corresponsal de Al-Kabas. Ella contó que durante la noche del misterioso suceso, mientras recitaba los versos del Corán, se sintió extrañamente consciente de una presencia invisible alrededor de su cama. Aunque no podía ver sus rostros, sentía la presencia de figuras invisibles. Describió cómo su abdomen fue abierto sin dolor y manos invisibles extrajeron meticulosamente las partes enfermas.
No sintió ningún dolor en absoluto, lo que sugiere que estos seres operaron de una manera que va más allá de nuestra comprensión. Se cree que estos seres eran jinn musulmanes altamente avanzados en el campo de la medicina. Según Samama, la operación fue indolora, y las manos invisibles trabajaron con una precisión asombrosa. Esto implica que los jinn podrían existir en una dimensión superior, interactuando con los cuerpos humanos de una manera que supera nuestra realidad física. Su longevidad y su existencia en una dimensión avanzada les permitiría adquirir vastos conocimientos, incluida la medicina, lo que les da la capacidad de realizar procedimientos complejos con una precisión increíble. Es fascinante pensar que seres de otra dimensión puedan tener tal dominio en áreas que, para nosotros, son incomprensibles. Y es por esto que los jinn tienen el potencial de hacer cosas que nosotros, los humanos, solo podemos imaginar. Tal vez, su existencia en este plano no se limita solo a lo que entendemos como lo físico. La historia de Samama Wadi plantea preguntas profundas sobre la interacción entre el mundo humano y los seres de otras dimensiones. ¿Qué más podrían saber los jinn que aún no comprendemos? Insaya, en la siguiente parte exploraremos la naturaleza de nuestro mayor enemigo, el Satán. Cómo opera en su propio reino y cómo manipula las mentes humanas.